Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas de Panorama Odontológico Online. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la hemofilia. Para ello vamos a entrevistar a la doctora Daniela Neme, que es médica y hematóloga, directora médica de la Fundación de Hemofilia de la Argentina. A la doctora Miriam Parreira, jefa del Servicio de Odontología de la Fundación de la Hemofilia, profesora adjunta de la Cátedra de Cirugía 1 de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Al doctor Eduardo Rey, asesor del Servicio de Odontología de la Fundación de la Hemofilia, académico de número de la Academia Nacional de Odontología de la Argentina. Doctora Neme, ¿qué es la hemofilia? La hemofilia es una enfermedad rara, es una enfermedad congénita, esto significa que el niño nace con hemofilia y que se caracteriza por la disminución de un factor de la coagulación que determina que esa persona tenga una tendencia a los sangrados. Estos pueden ser espontáneos, pueden ser traumáticos, pueden ser frente a mínimos traumatismos y se pueden localizar en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, en la hemofilia la localización más frecuente y más característica es el sangrado que tiene lugar dentro de las articulaciones, que nosotros llamamos hemartrosis, y también en los músculos. De acuerdo al factor deficitario, la hemofilia se clasifica en hemofilia A, cuando el déficit es el factor 8 de la coagulación, o en la hemofilia B, cuando el déficit es el factor 9 de la coagulación. Hablamos de enfermedades raras porque la incidencia de la hemofilia es de 1 cada 5.000 a 10.000 varones, mientras que en el caso de la hemofilia B, la incidencia es de 1 cada 30.000 a 50.000 nacidos varones. ¿Cómo se trata un paciente con hemofilia? Los pacientes con hemofilia son tratados con la administración frente a un evento hemorrágico o frente a la modalidad de profilaxis con concentrados del factor deficiente, es decir, hay concentrados comerciales disponibles que contienen factor 8 y otros concentrados que contienen factor 9. Esta medicación se administra únicamente por vía endovenosa. Por eso es importante que el tratamiento sea llevado a cabo en un centro, pero también se eduque a los familiares y al paciente para que el tratamiento pueda ser a nivel domiciliario, porque una de las premisas más importantes del tratamiento de paciente con hemofilia es que la administración del factor sea lo más precozmente posible, es decir, ni bien se inicia la hemorragia. Hoy en día, una de las complicaciones más graves que tiene el tratamiento de los pacientes con hemofilia es la posibilidad del desarrollo de un inhibidor. ¿Qué es un inhibidor? Es un anticuerpo que bloquea la acción del factor 8 o del factor 9 que uno le infunde. Entonces, estos pacientes no pueden recibir factor 8 o factor 9 porque su acción es prácticamente nula y en este caso hay que utilizar tratamientos que son alternativos, que se denominan agentes bypaseantes, que lo que van a hacer es activar la coagulación por otro mecanismo, pero que tiene la desventaja que la eficacia y la forma de monitorear este tratamiento son muchas veces difíciles. Entonces, la presencia de un inhibidor hace que el tratamiento de los pacientes frente a un evento hemorrágico sea mucho más complicado. Yendo al terreno de la odontología ahora, ¿no? Que es un poco nuestro campo, ¿cómo tratamos un paciente con hemofilia? Bueno, en general no presentan ningún tipo de contraindicación para el tratamiento odontológico. Lo que sí hay que remarcar la necesidad del trabajo en equipo. O sea, nosotros no podemos trabajar en forma aislada. Requerimos siempre de la interconsulta constante con el médico hematólogo, quien es el que maneja la parte sistémica y nosotros la parte local del tratamiento odontológico. Pero en principio podemos decir que podemos realizar en este tipo de pacientes todos los tratamientos odontológicos que nosotros conocemos. ¿Hay algún recaudo que hay que tener respecto de la anestesia en estos pacientes? Sí, como dijimos antes, podemos realizar todo tipo de tratamiento, pero como nosotros hacemos la infiltración del líquido anestésico en tejido blando, si por ejemplo hacemos una técnica anestésica infiltrativa terminal, esta debe ser infundida en forma muy lenta para evitar la formación de hematomas. Y con respecto a la técnica infiltrativa troncular del nervio dentario inferior, sí es necesario hacer la transfusión
previa a dicha infusión del factor en déficit que presenta el paciente, ya que, como todos sabemos, anatómicamente nosotros vamos a hacer la infiltración en una zona que está donde se encuentra el paquete vasculonervioso, y podemos realizar o provocar un hematoma que complica las vías aéreas del paciente y por lo tanto la vida. Entonces siempre debe recibir la transfusión previa de factor en déficit. Es por eso que yo planteaba la necesidad imperiosa de trabajar en equipo multidisciplinario. Doctor Rey, ¿cómo son los tratamientos odontológicos, quirúrgicos en estos pacientes? En realidad, cuando se habla de intervenciones quirúrgicas odontológicas en pacientes con hemofilia, hay que tener en cuenta lo que dijo Daniela y un poco lo que acotó Miriam. Se trabaja en un equipo multidisciplinario. El odontólogo convencional, el odontólogo general, en general no, valga la redundancia, no hace un planeo de una intervención quirúrgica bucal en un paciente con hemofilia. Tiene que ser un centro especializado con un hematólogo de cabecera y con especialistas en cirugía bucomaxilofacial. El tratamiento quirúrgico en sí no varía mucho de lo que es una técnica quirúrgica depurada en cualquier paciente convencional. Lo que sí es muy importante tener cuidado en las incisiones, en los colgajos, y es fundamental el tema del tapón hemostático local. Nosotros lo venimos preconizando hace muchísimos años, que más allá del protocolo de prevención que se le hace al paciente con las transfusiones que indica el médico hematólogo, es muy importante que los cirujanos hagamos un tapón hemostático local con distintos tipos de productos que existen en el mercado. A esto, si se le puede agregar algo a tener en cuenta, es el tratamiento quirúrgico de un paciente con hemofílicos con inhibidores, que ya estuvo hablando la doctora Neme. Esto es de mucho más riesgo y la base fundamental de esto es la internación del paciente. Nosotros en general no realizamos intervenciones quirúrgicas bucales en pacientes con hemofilia con inhibidores en forma ambulatoria, sino que el paciente se interna para tenerlo cautivo y poderlo controlar de cerca una vez que el paciente esté operado. Y con respecto a las intervenciones quirúrgicas, otra de las cosas a tener en cuenta es la medicación, que hay centros mundiales donde rutinariamente premedican al paciente o con antibióticos o con corticoides, mientras que en general nosotros vemos el caso en particular. Evaluamos si realmente hay una infección establecida, si requiere una medicación previa o si requiere una medicación posterior. Y por supuesto, en el caso de las medicaciones tenemos que tener en cuenta que estos pacientes no pueden recibir cualquier tipo de fármacos, sino que tienen que recibir fármacos que no provoquen hemorragias gástricas, fármacos que no tengan distintos tipos de problemas, que para eso manejamos una serie de fármacos específicos. Ya que ustedes tienen experiencia en pacientes, digamos, con este tipo de patología, ¿qué pasa con otros tratamientos odontológicos? Como puede ser un tratamiento endodóntico, un tratamiento periodontal, donde por ahí en endodóntico hay menos sangrado, pero un tratamiento de periodoncia, un paciente que viene con una patología, hay mucha inflamación, mucho sangrado, a veces hay que hacer una cirugía colgajo. ¿Cómo se maneja? Bueno, con respecto al tratamiento endodóntico no presenta casi ningún problema, ya que el sangrado del filete pulpar es mínimo. Sí, de pronto aconsejamos que se hagan conductometrías cortas, es decir, para no ingresar en el espacio periodontal, que sé que podría provocar un sangrado intraoperatorio. Con respecto al tratamiento periodontal, se manejan protocolos semejantes a los de la cirugía. Preferentemente tratamos de evitar los colgajos desplazados, por ejemplo, pero usando el correcto protocolo previo de transfusión sistémica con un buen tapón hemostático de tipo local, podríamos intentarlo, pero volvemos un poco al punto de partida. Siempre es necesario trabajar en equipo y tratar cada caso en particular. Bien. Bueno, les voy a preguntar un poquito cuál consideran que sería el desafío futuro respecto de pacientes hemofílicos y en el área que nos concierne, que es la odontología, ¿no? Sí, yo creo que la idea de esto es un poco difundir que hay un centro especializado en hemofilia importante, como es la Fundación de Hemofilia Argentina. Hay otros centros, esta fundación tiene filiales en el interior del país, con las cuales estamos en contacto permanentemente. Entonces, si existe algún problema en alguna de las filiales, acá ayudamos para resolverlo. El tema es que a la población que llega esta información, muchas veces en pregrado les ha llegado la idea de lo que es la hemofilia y nunca han visto un paciente con hemofilia. Entonces es importante que la gente sepa que existe una fundación, que esta fundación tiene un tratamiento integral de esos pacientes
y que día a día se preocupa por mejorar el tratamiento de los pacientes. Nosotros hacemos reuniones, ateneos, reuniones científicas con la idea de mejorar siempre el paciente con hemofilia. Y esto, que funciona acá hace muchos años, ha ido creciendo mucho y ha ido abarcando más especialidades. Y en lo que respecta a la odontología, como lo dijo Emilia anteriormente, hemos ido abarcando otras especialidades que considerábamos un poco alejadas del tratamiento, como la periodoncia y todo eso, y se han logrado mejoras muy importantes. Entonces, quiere decir que antiguamente, cuando nosotros comenzamos con esta historia hace más de 30 años, los pacientes, la madre le decía al hijo: vos sangrás de la boca porque tenés hemofilia, y no es así. Entonces, si nosotros pudimos demostrarle a la población con pacientes con hemofilia que el sangrado de la boca no es porque tienen hemofilia, el sangrado de la boca viene por otras causas que también puede sangrar un paciente convencional. Entonces, nuestra historia y nuestro desafío es lograr que las generaciones vayan comprendiendo eso para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Bien, ¿vos querés aportar algo? Bueno, puntualizar un poco lo que plantea el doctor. O sea, nuestro mayor desafío en este momento en el servicio es lograr la prevención con los padres, que es fundamental, la ayuda que puedan tener desde casa, sobre todo la madre, que es bastante temerosa y tienen un vínculo bastante particular con este tipo de pacientes, y conseguir que de esa manera podamos tener bocas saludables en un futuro, esperemos, no muy lejano. Bueno, muchas gracias por el tiempo, que seguramente esto va a ser muy interesante para toda nuestra audiencia odontológica. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.